de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional en el que se señala que la señora Paola Álvarez y el señor Pedro Guerra, ambos investigadores del área de análisis legal, asistirán a las sesiones que realizará la comisión con el fin de asesorar en las materias propias de esta investigación. Y en segundo lugar, la excusa del abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Juan Carlos Ferrada Borges, para asistir a esta comisión, ya que como abogado integrante de la Corte Suprema se siente inhabilitado para concurrir a una acusación en la que está involucrado un ministro de la propia Corte. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Siguiendo con la orden del día, la presente sesión tiene por propósito de recibir las exposiciones de expertos en Derecho Constitucional y organizaciones de la sociedad civil, quienes se referirán a los fundamentos de la acusación. Damos la bienvenida, por lo tanto, en forma presencial. Asisten don Isidro Solís Palma, exministro de Justicia, y a quien le damos la bienvenida en primer lugar, y posteriormente también al magíster en Derecho de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Derecho Constitucional, don Álvaro Fuentealba Hernández, y posteriormente al presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, que asiste en forma presencial también, don Marcelo Acevedo Vallejos. Sí, bienvenidos también entonces. Y por supuesto le damos la palabra entonces a don Isidro Solís, exministro de Justicia. Bienvenido a la comisión revisora de esta acusación constitucional, don Isidro. Gracias, presidente. En primer lugar, agradezco la gentileza de ser invitado, ¿no? Para cualquier ciudadano, yo me imagino que es un honor que el Congreso Nacional lo escuche en la condición en que sea y por lo tanto se los agradezco. Presidente, se me remitió la acusación y entiendo que las opiniones que vamos a dar son referidas efectivamente a la acusación tanto en su dimensión de procedencia. Don Isidro, para que también se manejen los tiempos, tiene alrededor de 20 minutos para que pueda exponer tranquilamente. Pero tengo un punteo muy breve, presidente. Perfecto. Tanto en términos de procedencia como de contenido. Lo más fácil de despachar quizás sea justamente los requisitos de procedibilidad de la acusación. La Constitución establece en el artículo 52 que es facultad de esta Cámara iniciar acusaciones constitucionales con la firma de no menos de 10 ni más de 20 parlamentarios para perseguir la responsabilidad constitucional de determinados magistrados y autoridades de la República. En segundo lugar, ese es el requisito de procedibilidad. En segundo lugar, hay un requisito de temporal, que es que efectivamente esto se haga mientras el funcionario se encuentre en ejercicio o que no hayan pasado más de 3 meses de que ha dejado el cargo. El acusado sigue en estos momentos en funciones y por lo tanto, es perfectamente procedente desde el punto de vista del ámbito temporal. Y en tercero, que son requisitos de ordenación de la acusación, que debe ser desarrollada precisamente por capítulo respecto de las infracciones constitucionales, y los 3 a la sola lectura de la acusación 1B que se cumplen, y por tanto desde ese punto de vista uno debería decir que está dentro de las exigencias constitucionales que se hacen. La segunda, presidente, hago una referencia porque he escuchado en la prensa la discusión, ha sido parte al parecer de las discusiones tanto de la Cámara como del Congreso, la conveniencia o la necesidad de que la acusación sea llevada adelante o votada una vez que los tribunales superiores de justicia hayan realizado algún pronunciamiento respecto a las conductas. Esa discusión lo que hace es darle materialidad a lo que se denomina como el principio de deferencia y se establece como una supuesta obligación, y respecto de eso lo único que a mí me toca decir es que
En primer lugar, el de ese principio no tiene base legal. Y en segundo lugar, que el tipo de responsabilidad como los efectos de la acusación constitucional son notablemente distintos respecto a lo que podría ser la investigación o la persecución de otro tipo de responsabilidad. Esto es una responsabilidad constitucional y es totalmente diferenciada de lo que podría ser la responsabilidad administrativa penal o incluso, en un caso como el presente, eventualmente las responsabilidades civiles que se vean involucrados en la causa. Por lo tanto, la verdad es que el tema del principio de deferencia en esta acusación yo personalmente no le encuentro asidero. A objeto de ordenar lo que puede ser la apreciación de la acusación constitucional, presidente, yo tengo la impresión de que lo más útil es analizar esto desde el punto de vista de la fuente de la obligación que se entiende infringida y cuya infracción se persigue. La fuente de la obligación acá es un contenido esencialmente fáctico. Es el ejercicio del poder y la materialización de su responsabilidad. Los principios centrales de un Estado de Derecho, más todavía de un Estado de Derecho democrático, es que no existe un poder sin límite y no existe un poder sin responsabilidad. Y eso es particularmente cierto en la evaluación de lo que es el poder de la magistratura, que quizás mi única experticia sea ser un operador del sistema de justicia. Soy abogado litigante, llevo más de 40 años litigando en tribunales, y si hay algo que uno aprende muy rápidamente es que hay pocos poderes que tengan la entidad que el poder que ejerce un magistrado. La cantidad de poder que uno pone en las manos de una persona en el momento en que la designa magistrado, discusión que tuve frente a mí mismo y a la presidenta que servía en el cargo de ministro de Justicia, fue siempre basada en esta consideración. Los jueces tienen como primera facultad, la que se les reconoce desde la más antigua conformación de la judicatura, lo que se denomina el jus dicere. Es decir, a una persona le entregamos nosotros la facultad de decir lo que es la ley. Ustedes los parlamentarios aprueban leyes. Ustedes los parlamentarios nos entregan a nosotros un cuerpo normativo que tiene por finalidad, de una u otra manera, acomodar las conductas para permitir la vida civilizada, la vida en comunidad. Pero las leyes en realidad son, en general, declaraciones de carácter general, declaraciones necesariamente abstractas, porque hablan de hechos que uno después lo tiene que acomodar. En derecho penal decimos subsumir en conductas específicas, que son las que de una u otra manera traducen las normas sociales, y es el juez el que dice exactamente qué es lo que la ley dice. Y por lo tanto le entregamos a un juez, en definitiva, a su criterio, porque la facultad de interpretar es una facultad. A mí me ha tocado estar en esta misma sede en otras acusaciones constitucionales y con un criterio distinto al que tengo hoy día, en que me ha tocado defender la independencia de juicio de un magistrado, porque yo entiendo que la Constitución le entrega a él mismo como persona justamente esa enorme facultad, decir qué es lo que está ajustado de la ley, decir lo que le pertenece a cada persona, declarar en el caso particular lo justo o lo injusto. Y ese es un poder que se aplica, como decimos los abogados en estos latinacos, erga omnes, y por lo tanto entregamos en sus manos el destino de la honra, los bienes, ya no, pero antes hasta la vida de las personas. Y por lo tanto, el ejercicio de esta responsabilidad radica en
el ejercicio que hagan del poder. Y el poder que se le entrega a un magistrado, a su propia conciencia, como potestad reglada, no como poder absoluto, no como poder absoluto, sino como una potestad reglada, tiene elementos esenciales. Los elementos esenciales del ejercicio judicial, primero son la independencia, la imparcialidad y la integridad. Todos los tres elementos que he mencionado tienen algunos de ellos doble faz y algunos de ellos triple faz. La independencia es un derecho de ver. Es la independencia que le entregamos a un magistrado para decidir una contienda. Independencia que tiene un elemento externo y un elemento interno. Un elemento externo que es no estar sometido a la subordinación o la dependencia de otro poder extraño a él mismo al momento de resolver. Un juez no puede recibir órdenes acerca de la forma de resolver y un juez no debe aceptar ni actuar sobre la base de órdenes. No existe la orden debida al momento de juzgar. Lo que nosotros le entregamos al juez es el libre ejercicio de su sana conciencia al momento de resolver y por lo tanto esta independencia externa es una independencia absoluta. Pero también le exigimos a ese juez que tenga una independencia interna, es decir, que ese juez no esté subordinado a elementos extraños al caso al momento de resolver. Y por eso el juez tiene que tener una independencia absoluta al momento de conocer y de fallar. Y esa independencia uno tiene que asumir que no solo, y es la que juzga esta Cámara, no solo está entregada a la recta conciencia o al sano conocimiento del juez. Porque la verdad es que ni siquiera nosotros somos libres de nosotros mismos. Ni siquiera nosotros sabemos cuánto nos condicionan los hechos de nuestra vida, nuestros afectos, nuestros desafectos, nuestras creencias, nuestras repugnancias, y por lo tanto estamos obligados al momento de fallar de hacer un ejercicio absolutamente sano, de estar desprendidos de cada una de esas limitaciones. Y cuando no estamos desprendidos no podemos entrar a fallar. Y ahí es donde se establece todo un estatuto en que los magistrados, en el momento en que no tengan una absoluta libertad interior al momento de fallar, deben hacer uso de lo que son las herramientas de las implicancias y las recusaciones. La declaración de implicancia para un juez no es solo una facultad, porque tiene la obligación de la inexcusabilidad de la jurisdicción, es decir, llamado a un juez a resolver no puede excusarse de su obligación de resolver. Pero el juez debe necesariamente, en el caso en que tenga cualquier elemento que no le permita una conciencia libre, debe declarar su implicancia en el caso. Es una obligación para el juez porque es un derecho de la parte. No puede un juez no declarar una implicancia. No declarar una implicancia es faltar a un deber ministerial. Y ese deber ministerial, los tributarios de ese deber ministerial, solo son las partes o la sociedad. Yo debo confesar que pocas veces en mi vida, pero me ha tocado en el ejercicio alegar en una corte en que eventualmente un ministro, delante de las partes, antes de los previos a los alegatos, revela la cercanía o la relación especial con alguna de las partes. Y la revela a efectos de una sola finalidad, que sean las partes las cuales lo liberen, eventualmente le permitan integrar en la corte. Pero no es él el que puede juzgarse a sí mismo para saber si está libre de esa implicancia. Un juez no puede decir, bueno, yo estoy liberado ya que nadie hizo una recusación de mi conducta. Es él el que debe tener una actividad absolutamente proactiva y no una actividad reactiva esperando la participación de las partes. La tercera es la integridad. Y la integridad lo que eventualmente exige, la integridad lo que eventualmente exige es la ausencia absoluta de interés. Ni siquiera estoy hablando de beneficio.
beneficio sería una expresión que tiene una connotación respecto del resultado. Y en el caso de la integridad, la verdad es que la exigencia es la ausencia absoluta de interés. Es decir, un magistrado que tiene un interés de cualquier tipo, del que sea, aunque no sea más que un interés que esté vinculado a su propia sensibilidad, simplemente no está habilitado para jurar. La acusación constitucional es un instrumento que protege, como que se llama, el orden constitucional y la probidad en el ejercicio del poder. Y básicamente es un mecanismo de control, no es un juicio. No es un juicio. No es un juicio sobre responsabilidad administrativa, civil o penal, sino que es un mecanismo de control que dice relación básicamente con evaluar si se han cumplido íntegramente los mecanismos de la jurisdicción, si las obligaciones ministeriales se han cumplido de manera íntegra. Pero al mismo tiempo es un juicio a los actos y no a los resultados o a los efectos, y tampoco a las intenciones. Y por lo tanto, de una u otra manera, en una acusación constitucional, uno, si bien esto no es propiamente un antejuicio, pero en una acusación constitucional, uno debe, desde mi punto de vista, con todo el respeto que tengo a la instancia, presidente, uno debe establecer, ¿cierto?, de cuáles son los actos por los cuales se responde. Uno no responde por efectos, responde por actos personales. La responsabilidad nace en el actuar libre o no de una determinada persona. Cuando llegamos a este punto, uno debería decir en qué consiste, porque hay un elemento que es la base de toda acusación constitucional, que es el notable abandono de deberes, que es una expresión que no está descrita, no está establecida en ninguna parte, y que con el tiempo ha ido mutando y se ha ido desarrollando. Y uno debería esperar, con la sociedad más exigente que tenemos hoy día, que cada vez vaya mutando de una manera aún más profunda. Las personas públicas, y lo digo frente a muchas personas públicas, de una u otra manera, en el ejercicio del poder, hacen un abandono de una gran cantidad de esferas de su intimidad. Respecto de las personas con poder, hay una especie de adelantamiento de las barreras naturales de la protección social. Yo le exijo a una persona con poder mucho más de lo que le exijo a un ciudadano cualquiera. Y esto tiene una lógica que es absoluta. El riesgo del mal uso del poder es un riesgo que afecta a la sociedad toda. Y por lo tanto, yo como sociedad tengo el perfecto derecho a adelantar mis barreras de protección respecto a esa persona. ¿Eso implica qué? Eso implica que los procedimientos, las pruebas y el conocimiento respecto del desarrollo de de un eventual ejercicio torcido del poder se hace mucho más, por decirlo tenue, que las exigencias que tiene la jurisdicción plena. Si yo estoy analizando una causa penal, por cierto que no solamente me basta la prueba completa incluso, sino que más allá de eso me basta con la duda razonable para quedar inhabilitado a condenar. No es el caso de la responsabilidad constitucional. Y el ejercicio torcido del poder que se le ha entregado a cualquier magistrado, Presidenta. ¿Cómo está? No. Se funda en la violación de cualquiera de los tres elementos centrales de la función jurisdiccional que mencioné antes. La violación a la independencia, a la imparcialidad o a la integridad del magistrado. Lo que ustedes van a analizar básicamente en esta acusación es parte de los deberes que tiene un juez. El primer deber que tiene un juez, junto con todos los
funcionarios públicos, pero en el caso de su propio estatuto está mencionado, es el deber de probidad. ¿Cuáles son los elementos, más allá de una definición del deber de probidad? Los elementos del deber de probidad, en primer lugar, es la lealtad a la función. Es decir, cuando uno se entrega a una función pública, su primera obligación es con el cumplimiento de la función, no con la mantención de sus derechos, ni siquiera voy a mencionar la palabra privilegio, de sus derechos o de las naturales retribuciones que tenga. No, es la función propia la que gobierna la actividad de un juez. Segundo, la ausencia de un interés propio. Un juez no puede tener jamás en una causa un interés propio de ningún tipo. Y no estoy hablando de beneficios, estoy hablando simplemente de interés. Tercero, resguardar permanentemente la preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Y el último, y dice relación básicamente con el primero, que es la lealtad en la función, es la neutralidad de la decisión. La neutralidad, la decisión de un juez debe ser siempre una decisión que al juez no le provoque ni agrado, ni desagrado, ni simpatía, ni desafecto, ni pueda transformarse en un refuerzo o en un fortalecimiento de sus convicciones. La neutralidad de la decisión, hay muchos autores que dicen que la primera disciplina que tiene que tener un juez debe ser la disciplina de sus propios sentimientos. Y por lo tanto son lo único que garantiza la neutralidad de la decisión. El segundo elemento es el deber de imparcialidad. Está muy bien desarrollado en la página 25 de la acusación y por lo tanto ahí van a encontrar ustedes no solo párrafos, en el mío lo dejé marcado, sino que dos citas de autores y de jurisprudencia que desarrollan muy bien el deber de imparcialidad y para hacer buen uso del tiempo no lo voy, como que se llama, a utilizar. Y luego está el deber de independencia, que ya lo dije en sus fases externa e interna. El último elemento es el deber de abstención. Un juez debe inhabilitarse siempre cuando concurra cualquier causal que comprometa, y aquí hay dos elementos que son centrales: su objetividad o su independencia. Su objetividad en la apreciación o su independencia al resolver. Y por lo tanto, aquí claramente nosotros tenemos un sistema de prevención y ¿cómo que se llama? Y esto es un sistema de sanción de los conflictos de interés o los condicionamientos en las decisiones del juez. Luego, yo diría que básicamente lo que uno puede apreciar dentro de los elementos centrales para entrar definitivamente solo los capítulos es, por lo tanto, si aquí se ha infringido alguno de los deberes que mencioné antes. Deber de imparcialidad, el deber de independencia, sea en una imparcialidad subjetiva o externa, si hay interés personal, si hay afecto o animadvertación y si se han cumplido los deberes de inhabilitación y abstención. A partir de ahí, cuando uno lee la acusación, y no solo la acusación, porque en esto la verdad es que la prensa ha tenido una participación bastante intensa, uno se da cuenta de que en los capítulos, y voy a igualarlos, en los capítulos primero y tercero, son capítulos en los cuales, sin entrar a la exigencia, en este estadio además, de la prueba perfecta o plena, la sola realización de determinados actos constituyen abandono de parte de estos deberes. Claramente, si un magistrado, sea cual sea su entidad, entra a conocer, y que vamos a decir, a fallar, porque también podría haber declarado su, como que se llama, inhabilitación, haberse inhabilitado en el momento de que se hace la relación. Hay elementos que son muy formales cada vez, y seguramente el magistrado nos va a ilustrar.
cuando se hace una relación, el relator lo primero que hace en la sala es hacer no solo una relación de la causa, sino que también de las partes, quienes comparecen, en qué cantidad son actores, ¿cómo que se llama? Son querellantes, querellados, demandantes, demandados, y también las partes que comparecen. Es un momento oportuno para que cualquier juez que esté interviniendo justamente haga su declaración de inhabilidad, como que se llama, pues la recusación les pertenece a las partes. Un juez que entra a conocer y después de eso a fallar una causa en la cual actúan personas con las cuales tiene una extrema familiaridad, es un magistrado que uno debería decir con una cierta seguridad que ha vulnerado cada uno de los principios de la jurisdicción que dijimos antes, con unos efectos que son absolutamente concretos. O sea, claramente cuando tengo una extrema familiaridad, cuando tengo cercanía, y ya no estoy hablando de hechos que pueden tener otro tipo de relevancia, no estoy hablando de responsabilidades de carácter penal, no estoy hablando de quién pagó los pasajes o de quién puso el dinero, no estoy haciendo absolutamente ninguna mención de aquello. Estoy hablando exclusivamente de un juez que entra a resolver un caso con abogados con los cuales tiene una extrema cercanía o familiaridad, claramente ha violado sus deberes esenciales, ha violado los elementos centrales de la judicatura. Y eso en aquellos dos casos uno puede decirlo de manera bastante evidente. O sea, alguien que hay cosas que son todavía no las sabemos, se establecerán seguramente en otro tipo de instancia, pero yo no conozco a nadie que programe un crucero por el Báltico con 2 días de anticipación. Lo más probable es que haya sido programado con mucha anticipación y por lo tanto en el desarrollo de esos hechos tenemos un elemento temporal que habla exactamente de la construcción de una conciencia. Una persona que entra a resolver de esa manera ha infringido sus deberes ministeriales. Para no entrar al detalle, porque son las mismas personas en términos de quienes tienen extrema familiaridad, aunque son distintos los clientes representados por los abogados, pero son las mismas personas, casi los mismos actos. Tengo la impresión de que el capítulo primero y el capítulo tercero comparten exactamente el mismo reproche. Respecto al capítulo segundo, yo les manifiesto con toda sinceridad que tengo una duda. En el capítulo segundo tengo una duda por una razón central, doctrinaria, pero también reglar. El capítulo segundo, que es el favorecimiento que se le imputa, yo tengo la impresión que para los efectos del reproche necesita un nivel de prueba que todavía en esta instancia no está perfectamente establecido. Porque no basta con la actividad. Yo dije que uno de los elementos centrales, no se olviden que nosotros tenemos un sistema, en Chile la responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad que prácticamente no existe. No hay más de dos o tres normas que se refieren y son de muy baja entidad y están más bien vinculados, ¿cierto?, a delitos faltas o a falta, que se pueden establecer o pensar como responsabilidad objetiva. Pero en Chile se exige básicamente como que se llama una dimensión de culpabilidad al menos. Es decir, nosotros no sancionamos actos, no sancionamos conciencia, como no absolvemos por conciencia, condenamos por actos. Y por lo tanto, en el capítulo segundo, en el desarrollo de los hechos, que asumo y acepto, generan toda clase de sospecha o eventualmente reproches respecto de un actuar eventualmente no lo suficientemente exigente que uno quisiera,
pero la verdad es que tampoco hay pruebas de una responsabilidad de actos. Se habla mucho respecto de, hay un capítulo en el cual se le imputa ser el ministro visitador de una determinada circunscripción y haberse producido elementos que de una u otra manera beneficiaban a parientes en esa circunscripción y no haber hecho él la represión suficiente. Pero yo, en mi experiencia de vida, me dice que la verdad, en Chile, la obsecuencia del subordinado respecto del superior es una cosa que se da. No es extraño en Chile que los subordinados traten de agradar a los superiores, más allá incluso de lo que los superiores quieran o hayan, como que se llama, pedido. Y por lo tanto, y para la presidenta me dice que estoy en el tiempo, y por lo tanto, la verdad es que mi apreciación personal es que no existe suficiente prueba de participación, no voy a decir culpable ni no, pero a lo menos de los elementos centrales de participación que en un Estado de Derecho uno podría exigir. En el segundo capítulo. Eso en el segundo capítulo. En el segundo capítulo. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Isidro, por su presentación. Ofrezco la palabra para preguntas. Sí, diputado Cosme. Sí, gracias, presidenta. Sí, agradecerle a don Isidro Solís por su exposición, muy ilustrativa, pero también quisiera que no quedara solamente en lo que a él le parece con respecto al segundo capítulo, sino que qué opina del primero y el tercer capítulo. No, Eso yo sí. no quería hacer una, pero yo personalmente creo que los actos de los cuales se da cuenta en el capítulo primero, en el capítulo tercero, claramente no es que haya indicios, hay efectivamente abandono de deberes, sin ninguna duda. Pero los abandonos de deberes uno debe centrarlos muy bien. ¿En qué están los abandonos de deberes? En haber entrado, ni siquiera, mire, el viaje da para otra investigación. Yo creo que todas las circunstancias del viaje van a dar básicamente una investigación de carácter penal. Respecto de si ellos constituyen, no se olviden de que hemos tenido modificaciones en los últimos años respecto a algunas figuras penales, entre ellas las del cohecho, que hacen muy llamativa esa actividad. Pero tengo la impresión de que aquí lo que o sea, el solo acto de fallar esas causas en favor de personas con las cuales se muestra, porque los viajes en la realidad son la prueba, son el indicio, no son el acto de culpabilidad, en los cuales se muestra la extrema familiaridad, sin duda, la amistad, porque uno se va de viaje con amigos, no con enemigos. Yo creo que la verdad, desde mi punto de vista, el capítulo primero, el capítulo tercero, hacen nacer la responsabilidad constitucional y hacen absolutamente procedente la acusación. Soy muy cuidadoso de no dar una oficio, son ustedes los que van a resolver. Nosotros solo los ilustramos, pero creo que esos dos capítulos, si yo fuera diputado, tendría claro cómo votar. Muchas gracias, don Isidro. Si no hay más preguntas para el abogado, vamos a pasar a la segunda presentación, agradeciéndole mucho a usted por la suya. Vamos a escuchar ahora a don Álvaro Fuentealba, magíster en Derecho de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Sí. El negro que está abajo del fierrito. Ahí está. Tiene 20 minutos para su exposición y luego una ronda de preguntas. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, por su intermedio. En primer lugar, debo agradecer el honor que me hace la honorable Cámara de Diputadas y Diputados para invitarme a poder colaborar en este procedimiento constitucional tan importante. Y para aquello voy a centrarme en el requerimiento de la comisión, que es poder, en mi calidad de experto constitucionalista, exponer sobre los hechos que fundamentan la acusación constitucional. Voy a omitir parte de la presentación que tenía preparada porque la verdad es que el colega Isidro Solís ha hecho una espectacular semblanza doctrinaria respecto de elementos jurídicos que son fundamentales para entender el marco de esta acusación constitucional en general. Me voy a permitir partir leyendo
un extracto de un libro clásico que debiese ser de materia obligatoria en todas las facultades de Derecho. Comillas, me parece que entre todas las profesiones que los mortales puedan ejercer, ninguna otra puede ayudar mejor a mantener la paz entre los hombres que la de juez, que sepa dispensar aquel bálsamo para todas las heridas, que se llama justicia. Por eso también al final de mi vida me puede parecer, aunque solitario, dulce y sereno, porque en la conciencia de haber empleado la parte mejor de mí mismo en procurar la justa felicidad de los demás me dará tranquilidad y esperanza en el último suspiro. Este es un clásico de Piero Calamandrei, El elogio de los jueces. En el marco general de la acusación constitucional, siguiendo a don Francisco Cumplido, que es una doctrina que ha sido asentada por esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados a través de los años, desde 1990 en adelante, dado que la reforma constitucional de 1989, como ustedes bien saben, estableció un principio básico que es el de soberanía limitada. El principio de soberanía limitada, recogido en el aditamento que se hace al artículo 5 de la Constitución, señala que, en primer lugar, los órganos del Estado deben promover y respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y no solo aquellos que están establecidos en la Constitución, sino aquellos que están establecidos en tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ¿Qué tiene que ver esto con la función jurisdiccional? Está en directa relación con la función jurisdiccional. Citando al expresidente del Tribunal Constitucional, don Juan Colombo Campbell, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es sino el poder deber del Estado de resolver los conflictos de interés de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, es decir, una función que asegura la paz social. Cuando un juez incumple sus deberes de probidad, imparcialidad, independencia, yo le llamo horizontal y vertical, voy a permitirme una aclaración de ese aspecto, y atención, lo que está pasando es que se niega a los habitantes de la República el acceso a un tribunal. El acceso, por tanto, no solo a la igualdad ante la ley, que está muy bien planteado en el nivel acusatorio, sino que también a las garantías del racional y justo procedimiento e investigación. Y aquí me detengo un poquito porque tendemos generalmente, y no es del todo incorrecto, analizar que los estándares del debido proceso son aquellos que debemos cuidar especialmente cuando hablamos de la función jurisdiccional. Pero la Constitución actualmente vigente es mucho más exigente en sus estándares que el mero debido proceso legal, el due process of law, que viene desde el derecho anglosajón. La Constitución establece que tiene que haber una racional administración de justicia, un proceso justo y una investigación racionales y justas. Y en tal circunstancia, entonces, el mandato constitucional de la promoción y del respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se aplica a todos los jueces y en especial a los jueces de los tribunales superiores de justicia, hacen procedente ya desde el marco constitucional de 1833 la acusación constitucional en contra de ellos, cuestión inusitada hasta entonces en todos los ordenamientos constitucionales vigentes a la época. ¿Por qué se insistió en que los magistrados de tribunales superiores de justicia, posteriormente también el Contralor General de la República, fueran susceptibles de la acusación constitucional? Justamente por lo caro de las funciones que ejercen y que Isidro, que me ha antecedido en el uso de la palabra, ha detallado tan precisamente, y por lo tanto me voy a permitir omitir esa parte. Otro punto de vista importante para tomar en consideración respecto de la apreciación de los hechos de la acusación es el principio del presupuesto del ejercicio válido de las potestades normativas públicas, entre las cuales está la potestad jurisdiccional. Y es el marco del artículo 7 de la Constitución Política de la República. Es decir, el principio de probidad administrativa del artículo 8 está supeditado a los principios básicos del artículo 7 de la Constitución. En primer lugar, que los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Estas cuestiones que parecen meramente formales son tremendamente esenciales cuando nos referimos al correcto uso de la expresión administración de justicia, es decir, de poder determinar el fin de un conflicto de interés de relevancia jurídica beneficiando a una parte en desmedro de otra. Ese ejercicio
tiene que estar garantizado por los máximos estándares de imparcialidad. Porque, insistimos, cuando se pierde la imparcialidad, se pierde el tribunal. Y en relación con la acusación constitucional, en estos aspectos, es importante centrarnos que respecto de los 3 capítulos, podría deslizarse que hay incumplimientos manifiestos de las obligaciones básicas de los magistrados. Aún a riesgo de ser reiterativo en el argumento, es necesario establecer que la expresión notable abandono de deberes es un concepto de contenido jurídico indeterminado, es decir, lo que se llama en doctrina de textura abierta, que corresponde en consecuencia a la práctica doctrinaria, tanto de quienes han escrito sobre esto. El mejor texto, a mi juicio, que hay es el que escribió Gutenberg Martínez y René Rivière Hurtado, que sería muy bueno que se reeditara. Hablé con la autora, de hecho, para que haga esfuerzos en aquellos aspectos, porque nos presenta una evolución histórica respecto de qué se ha entendido por notable abandono de deberes. Y en primera instancia, durante el siglo XIX, había una preeminencia de una versión estricta y excepcionalísima, que estaba referido más que nada a funciones meramente burocráticas. La evolución actual ha implicado que el notable abandono de deberes tiene una expresión amplia, y así lo ha definido la jurisprudencia de este Congreso e incluso algunos dictámenes de la Contraloría. El notable abandono de deberes es una infracción grave, manifiesta y evidente, no puede presumirse. Y se refiere al incumplimiento de obligaciones esenciales del cargo. Desconoce el acusado deberes jurídicos expresos, legales o reglamentarios, en este caso constitucionales. Se afecta con eso de manera sustantiva el funcionamiento del órgano o el interés público y requiere una intensidad excepcional, es decir, superior a la mera negligencia o al error administrativo. Como elemento objetivo tiene que haber un deber funcional incumplido, que sea relevante, es decir, no cualquiera, y que sea propio del cargo, en este caso de ministro de la Excelentísima Corte Suprema. ¿Un deber? ¿Solo un deber? Basta con que haya un deber funcional incumplido. ¿Qué dice deberes? ¿Mm? ¿Y por qué dice abandono de deberes? Porque el notable abandono de deberes está referido específicamente a las 4 dimensiones de los deberes de los tribunales superiores de justicia que mi antecesor ha relatado en este aspecto. Es la propia jurisprudencia de la Cámara y del Senado, digamos, en las acusaciones precedentes respecto de ministro de la Corte Suprema, en especial el caso Cereceda, el que ha establecido esta doctrina. Y el elemento subjetivo que debe implicar dolo o negligencia gravísima. Aquí es importante puntualizar, eso sí, como lo deslizó mi predecesor en el uso de la palabra, que estos estándares son propios del ilícito constitucional. Y el ilícito constitucional es un ilícito autónomo, es decir, no está supeditado al establecimiento previo en otra sede, ya sea la investigación del Ministerio Público y la eventual sentencia judicial ejecutoriada que el tribunal oral en lo penal establezca eventualmente, o el juez civil que pueda conocer de las responsabilidades civiles que eventualmente puedan relacionarse de la causa. La sustanciación del procedimiento para hacer efectivo el ilícito constitucional es autónomo, tiene otros estándares respecto del establecimiento de los hechos y, naturalmente, como sabemos, el Senado, que es el tribunal, actúa como jurado con todas las implicancias que aquello tiene en relación con la apreciación de la prueba y la asignación de responsabilidades. El dolo, la intención positiva de inferir injuria o daño a los bienes, a la función pública o negligencia gravísima, grave en esto, excluye que sean meras equivocaciones. Por eso es que la expresión notable hace relación a que, y también esto reiterado por las acusaciones constitucionales que se han acogido por el Senado, a un abandono que debe ser intenso, no menor, continuado, reiterado, o único de enorme impacto. Eso ha establecido la jurisprudencia del Senado en esta sede legislativa, reconocible objetivamente como incompatible con el cargo.
requiere afectación del interés público. Es evidente que para que proceda debe haberse producido un daño institucional, cuyo, a mi juicio, es el caso de lo que ha pasado con el prestigio de la excelentísima Corte Suprema, paralización o deterioro sustancial del servicio público, afectación de derechos fundamentales, pérdida de confianza pública indispensable para el cargo. Como es un ilícito constitucional de definición genérica en la Constitución Política de la República, no requiere el principio de tipicidad. Allá a eso me refería denantes cuando señalé que el ilícito constitucional tenía autonomía en tanto su substanciación como los efectos jurídicos que tiene la investigación y acusación que hace la Cámara de Diputados y la sentencia que después de oír al imputado realiza el Senado de la República. Todos estos antecedentes están suficientemente establecidos expresamente en, primero, el caso ministro de la Corte Suprema 2008, donde hay una expresa diferenciación entre el sustento de las decisiones judiciales adoptadas para decir que la acusación constitucional no procede cuando la discrepancia es respecto del fondo de las decisiones jurisdiccionales, porque allí hay un principio de competencias exclusivas de la Corte Suprema. No se refiere a eso, no se refiere al contenido, se refiere a un complejo en que el contenido de la resolución puede tener incidencia cuando hay una serie concatenada de otras actitudes externas que hacen presuponer la existencia de negligencia grave o dolo en la situación descrita. Caso ministra Yasna Proboste, omisión grave en la supervisión en ese caso ministro Harald Beyer, también negligencia gravísima se estableció como elementos gatillantes de la responsabilidad constitucional. Y respecto de la doctrina, en general, quienes han escrito sobre el particular, Gutenberg Martínez, René Rivera Hurtado, Nogueira Alcalá, Fermandoa, Correa Sutil, Silva Bascuñán, Verdugo, entre otros, señalan que es una causal abierta, acotada al principio de responsabilidad, eso sí, no sanciona nunca diferencias políticas o errores de gestión, es una infracción objetiva, clara y relevante al estatuto del cargo. Y no se trata de un abandono físico del cargo, es un incumplimiento sustancial de los deberes de dirección, vigilancia, ejecución y control. Y en este caso, en el caso de los jueces, para repetirlo porque es importante puntualizarlo, infracción a sus deberes de probidad, imparcialidad, independencia y abstención. Respecto de la causal, entonces, a mi juicio, el libelo acusatorio establece claramente la procedencia de la causal y me voy a referir ahora, en los minutos que me quedan, para ser estricto en el uso del tiempo, a los capítulos, que es lo que se nos solicita, cuyo pronunciamiento se nos solicita en calidad de expertos en derecho constitucional. Primer capítulo, imputa responsabilidad que le cabe al ministro acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Velaz Movitec. El segundo, la responsabilidad le cabe por haber faltado de manera notable al deber de probidad, conflictos de interés en nombramientos notariales. Y el tercero, la responsabilidad que le cabe por haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta. Y aquí me voy a referir específicamente que de acuerdo a los estándares de prueba que la jurisprudencia tanto de la Cámara y del Senado, jurisprudencia en materia de la procedencia de la acusación constitucional, de las decisiones adoptadas por la Cámara y en las acusaciones constitucionales aceptadas por el Senado, aparece a mi juicio que claramente se configura la causal de notable abandono de deberes en relación con la causa Velaz Movitec. Hay de acuerdo a situaciones establecidas en la prensa, que aparece de manifiesto una connivencia entre los abogados de una de las partes y las decisiones, sumado al hecho que la forma en que se manifiesta la participación del ministro en la oportunidad procesal en que se hace, vale decir en una queja, con el celo excesivo por retener el asunto y resolverlo, y posteriormente el viaje en un crucero
que respecto a criterios de razonabilidad es una situación que no solo, como decía Isidro Solís, se requiere amistad para viajar en un crucero, sino las condiciones especiales de un crucero en que la gente se ve permanentemente, prácticamente encerrado, refleja que tiene que haber amistad íntima para poder llegar a esas situaciones de convivencia cotidiana. Con una distancia respecto de la decisión jurisdiccional que aparece incluso un poquitito obscena. Respecto de la responsabilidad por el caso Fundamenta, son elementos fácticos muy similares que reflejan una conducta, a mi juicio, que podríamos establecer como recurrente en relación a los mismos abogados que participan en el juicio en cuya decisión participa en forma determinante el ministro acusado. No quiero ahondar en lo que ya mi predecesor ha señalado, pero es evidente que en esta materia el deber básico del juez es poner en conocimiento, si es que no aparece claramente la implicancia, poner en conocimiento de las partes y de los colegas de su tribunal la situación que afecta su imparcialidad y efectivamente estoy de acuerdo, abogados que hemos participado en el foro y en la actividad litigiosa, es común que en primer lugar la comunidad jurídica de Chile, que son aproximadamente 45.000 abogados, de los cuales hay jueces, tengamos relaciones de amistad, íntima o no, relaciones de haber sido compañeros de curso en las facultades de Derecho y posteriormente compañeros de trabajo. Por lo tanto, no es excepcional que en muchas situaciones de juicio y en alegatos en las cortes los ministros manifiesten que tienen amistad íntima con el abogado, y en ese caso se procede de acuerdo a lo que las partes puedan determinar para que transparentemente se inhabilite ese juez de participar en la causa. En este caso no aparece absolutamente nada de eso, aparece una especie de ocultamiento de las relaciones de amistad que luego es descubierto por la investigación periodística. Y en los escasos 2 minutos que me quedan, quiero referirme... 5 le quedan. Ah, qué bien, le agradezco. Pero solo si es necesario para poder ilustrar mejor a la Cámara en este aspecto. Respecto de la infracción notable del deber de abstención e imparcialidad en el caso de los nombramientos notariales, refiriéndome exclusivamente a los hechos, a mi juicio no aparece de manifiesto que el ministro haya incurrido en omisiones cuyo estándar cuadren con el ilícito constitucional. No aparece de manifiesto, por lo menos con los antecedentes que conocemos, porque los hechos conocidos son que es un ministro visitador de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Corte de Apelaciones que también es un tribunal superior, si bien tenemos claro que hay una jerarquía hasta el día de hoy. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva correccional y económica de todos los tribunales del país, y las Cortes de Apelaciones tienen que someterse a ello. El rol que un ministro visitador de la Corte Suprema respecto de una Corte de Apelaciones realiza, a mi juicio, de acuerdo también al principio de razonabilidad, no implica que el hecho de haberse nombrado como notario al hijastro del ministro acredite fehacientemente en ese caso y sin lugar a dudas razonables, que más o menos son los estándares que tiene que manejar el Senado, que si bien conoce como jurado y es libre de tener una apreciación, en general la doctrina ha dicho que el estándar de más allá de toda duda razonable es eficaz. A mi juicio no se concretaría en el capítulo segundo, dado que no aparece de manifiesto una actitud del juez o una omisión que implique que el mero nombramiento de una persona como notario genere responsabilidad constitucional en este caso. En conclusión, solo me queda por señalar que, a mi juicio, de acuerdo a lo manifestado en el libelo acusatorio, se cumplen los estándares
constitucionales para imputar al ministro acusado notable abandono de deberes respecto del primer capítulo y del tercer capítulo, y procedería, a mi juicio, la imputación de responsabilidad constitucional para que proceda al denominado juicio político ante el Senado de la República. Reitero la gratitud y a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile nuestra permanente disposición a colaborar con la Cámara en esta y otras labores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Álvaro. Ofrezco la palabra para preguntas. Yo tengo una pregunta. Tengo dos preguntas en realidad. Primero, ya se la adelanté mientras usted hacía la presentación, pero hay algunos otros profesores de Derecho que han sostenido que al señalar la Constitución, el artículo 19, número 7, letra I, creo que es. No, nada que ver, ese es el de... Bueno, sí, no, sí, me estaba confundiendo con la indemnización por error judicial. Claro. No, Sí. Este es el artículo 52. Ah, claro. El artículo Se 52 regula la señala asociación. como causal Asociación. el abandono de deberes, por tanto, debiese haber una pluralidad de deberes afectados. No basta con que sea solo un deber, sino que tienen que ser más de uno. Y usted lo señalaba, que este abandono de deberes debía ser reiterado. Si se puede referir a aquello con un poquito más de precisión. Y segundo, también en otras acusaciones constitucionales, abogados defensores han ocupado el argumento de que nuestra legislación actual, cuando trata el tema de las inhabilidades y las abstenciones, señala de manera expresa que esa inhabilidad respecto de las partes. Sin embargo, no hay ninguna norma que señale que la inhabilidad es también respecto de los abogados. Hasta el día de hoy no hemos recibido la contestación del ministro Simpertei, pero me adelanto a que ese va a ser el argumento de su defensa. Entonces yo quisiera, si usted se puede referir a aquello también. Muchas gracias. Sí, perfecto, Presidenta. En relación al primer punto, respecto de la pluralidad, hay dos formas de entender la norma constitucional. Una en forma absolutamente exegética y que, como dice, abandono de deberes. Eso podría dar a entender que no basta una sola infracción. La infracción recae en los deberes. Y cuando el juez prevarica o resuelve un asunto no motivado por el mandato constitucional de ejercer la función jurisdiccional, sino por otras motivaciones distintas, aviesas, que en este caso aparecen de manifiesto de acuerdo a la información establecida por la Cámara hasta el día de hoy, infringe el deber de imparcialidad, el deber de probidad, el deber de abstención. O sea, hay un incumplimiento de deberes. Por eso, para el incumplimiento de deberes, en el caso de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y en el caso del Contralor General de la República también, la pluralidad del incumplimiento de deberes puede satisfacerse con una sola infracción. No obstante ello, en este caso además hay una reiteración que no es necesaria de acuerdo al estándar constitucional, pero sí. Y respecto del concepto de parte, aquí en mi calidad de profesor de teoría del derecho, también es importante puntualizar que la teoría procesal implica que el concepto de parte es complejo, por cuanto el mandato judicial implica que hay una parte en un juicio representada por, valga la redundancia, un representante o mandatario en el proceso, patrocinada por un abogado que puede ser el mismo, y por lo tanto, por lo menos de acuerdo a la doctrina dominante en Chile, específicamente don Juan Colombo Campbell, en los actos jurídicos procesales, otro libro que se encuentra discontinuado que sería muy bueno reeditar, a ver si la Biblioteca del Congreso puede hacer algo sobre esa naturaleza, establece que la parte es la persona que participa como litigante y sus
abogados, patrocinantes y mandatarios judiciales. Y Mario Mosquera Ruiz también conteste en este concepto. La parte es compleja, por lo tanto, la imparcialidad no se agota respecto de la amistad o enemistad que habría respecto de la representada en el acto jurídico procesal, sino que también alcanza a sus representantes, mandatarios o patrocinantes, que es además en el ámbito en que se desarrollan estas infracciones la situación más común. Es decir, me explico, no es muy común que un juez sea amigo de todas las personas jurídicas o naturales que litigan ante su tribunal, pero sí es muy probable que sea amigo de las y los abogados que participan en el foro como litigantes. Como le decía, tenemos un contexto de 45.000 abogados en Chile, de los cuales ejercen la profesión aproximadamente 30.000, de los cuales hay un número importante que desconozco, que son jueces, y paso el aviso, solo 15.000, perdón, abogados colegiados en nuestra orden, pero eso ya va para otra discusión, pero que tiene que ver también con el ejercicio de la ética profesional, porque hay una cuestión clara también de ética profesional en los dos colegas que están imputados y actualmente sometidos a medidas cautelares. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Álvaro. Lo veo a usted, profesor, con ganas de intervenir también. No. Ah, ya. No, presidenta. ¿No? Perfecto. Es que solo con cara de interesado, porque hasta el día de hoy los elementos de mi carrera me apasionan, así que... A todos, espero. Bueno, entonces, ¿hay más preguntas para el profesor? ¿No? Bueno, muchas gracias, profesor, por su presentación. Sí. Vamos entonces a presentar a don Marcelo Acevedo Vallejos, presidente de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales. También tiene 20 minutos para su presentación. Son las 11:39, hasta las 12 tiene tiempo. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer a la comisión por la invitación también. Y primero estar al lado de dos grandes profesores del derecho, así que me siento también honrado respecto a esto. No voy a abundar mucho en lo que decían los dos profesores, sino que yo también voy a dar otra perspectiva más bien interna del Poder Judicial, de cómo vemos efectivamente la corrupción del Poder Judicial, ¿cierto? Y no solamente en este caso, sino que en los demás casos que también ha tratado este mismo Congreso, ¿cierto? Y los que también se encuentran en investigación, no solamente tanto en el Poder Judicial como parte administrativa, sino que también en las distintas jurisdicciones, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito penal. Indicar solamente, someramente, para entrar en materia, que, como saben, y los profesores también saben acá, el artículo 52 de la Constitución, ¿cierto?, letra C, ¿cierto?, permite acusar constitucionalmente, ¿cierto?, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ¿cierto?, y así la Carta Fundamental de 1980 introdujo un estándar sustantivo adicional, que es el deber de todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales, por supuesto, superiores de justicia, de respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. Acá ya el profesor lo señalaba. Yo saco a colación esto porque hace un par de meses atrás se dio a conocer el informe anual de derechos humanos que realiza la Universidad Diego Portales. Un informe muy interesante porque trata precisamente de la corrupción en el Poder Judicial. No la corrupción como lo conocemos, ¿cierto?, de dávidas o pagos, sino que más bien una corrupción más o menos soterrada, ¿cierto?, que se ha venido develando en este último tiempo, que tiene que ver, uno, con los sistemas de nombramiento, y segundo, tiene que ver, ¿cierto?, con las implicancias que tienen los jueces, ya que los profesores lo decían, no solamente con las partes de los juicios, sino que también con los abogados que litigan, ¿ya? Y es una corrupción que efectivamente yo creo que tenemos que develar. Por otra parte, yo tengo acá hecha la presentación, la voy a dejar también a la comisión, pero voy a tratar de ir avanzando en los aspectos para tener el tiempo suficiente. Indicar que esta organización que yo represento es transversal. En aquella nosotros tenemos funcionarios del escalafón de empleados,
tenemos también jueces, tenemos ministros en nuestra organización. Nosotros venimos a romper un poco con la estratificación, ¿cierto?, que tienen las zonas gremiales, ¿cierto?, en el Poder Judicial, y nosotros es más transversal, y por lo tanto, a lo menos la voz que yo represento, ¿cierto?, tiene un componente un poquito más transversal que algunas asociaciones que no quiero señalar, pero que a lo mejor funciona más bien corporativamente, más que con independencia, ¿cierto?, de poder señalar lo que uno tiene que decir en estas ocasiones. Indicar que, bueno, respecto a los capítulos que señala la acusación, nosotros vemos que efectivamente el primero y el tercer capítulo son bastante fuertes en su contexto y su contenido, en razón que existe una reiteración de una práctica, ¿cierto?, del ministro que está acusado constitucionalmente de hacer viajes, ¿cierto?, al extranjero con abogados que litigan en juicios que el propio ministro ha fallado. Y eso es una causa relevante y precisa en cómo la probidad administrativa, la independencia judicial y la imparcialidad se ven afectadas. Por acá la presidenta, ¿cierto?, pregunta al profesor por respecto al abandono de deberes, o el abandono de deber o abandono de deberes. Nosotros creemos que un hecho puede implicar distintos abandonos de deberes. Acá un hecho efectivamente lo que hace es establecer y vulnerar varios principios constitucionales. Uno es el principio de imparcialidad, el otro es el principio, por supuesto, de probidad, y el otro es el principio, ¿cierto?, objetividad. Y lo cual se ve vulnerado efectivamente con los indicios y los hechos que se van a conocer, ¿cierto?, respecto a estos viajes que hizo el ministro Sempertegui, ¿cierto?, con los abogados de causas litigantes que a él le tocó además resolver. Esto resulta relevante porque ya no estamos meramente, ¿cierto?, con una percepción o una mera expectativa de probar o no, ¿cierto?, de si el ministro incumplió su imparcialidad, sino que también tiene que ver cómo los jueces de la República y sobre todo los ministros de la Corte Suprema, que es el órgano superior de justicia y que tiene un estándar, por supuesto, mayor, tienen que contener esa imparcialidad, ¿cierto?, y abstraerse, por ahí decía el profesor Solí, de cualquier implicancia o cualquier subjetividad que lo pueda afectar en su raciocinio para poder fallar una causa. Y lo cual efectivamente se ve afectado y se da a conocer a posteriores, ¿cierto?, a través de un reportaje de estos viajes del ministro Sempertegui con abogado. Lo cual, como dije yo, ya no es solamente un indicio, sino que es casi una prueba, que además hasta ahora no ha sido desconocido por el ministro esos viajes, que efectivamente esas causas, ¿cierto?, o esos fallos judiciales que él participó no hayan estado debidamente con la objetividad, imparcialidad e independencia judicial, como dije yo, que no solamente se le exigen a todos los jueces de la República, sino que además el estándar de esa exigencia se eleva a los ministros de la Corte Suprema. Ya no estamos hablando de la corrupción de un funcionario judicial cualquiera, como antes se decía, ¿cierto?, que habían dádivas o pagos, sino que estamos hablando efectivamente de una escala mayor, donde los ministros de la Corte Suprema, o algunos ministros de la Corte Suprema, ¿cierto?, tienen relaciones con algunas personas, ¿cierto?, y que los fallos que ellos dictan tienen grados de no objetividad y, por supuesto, degradan la independencia judicial. Yo en esta comisión lo importante es dejar establecido que más allá del sentimiento de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, es que efectivamente creemos que es una crisis del Poder Judicial, pero es una crisis que nosotros vemos que tiene una salida real y pronta, que es dejar atrás la corrupción del Poder Judicial. Estamos en un momento clave en que este Congreso Nacional, y no solamente el Congreso, sino que la sociedad toda, tiene el deber y la responsabilidad de poder tener un Poder Judicial democrático, un Poder Judicial con independencia judicial, un Poder Judicial que efectivamente se abstraiga de cualquier presión externa. Y esto, los profesores lo saben, se ha escrito libros respecto a esto, pero en la práctica se ha hecho caso omiso, ¿cierto?, a 200 años de historia del Poder Judicial, y estamos ahora involucrados ya con otro ministro de la Corte Suprema, ¿cierto?, involucrado en un caso de corrupción que el Poder Judicial debe terminar. Y aquí lo importante es indicar
que nosotros, como los trabajadores del Poder Judicial, vemos efectivamente la preocupación de que la misma Corte Suprema, lamentablemente, no ha dado el ancho de poder resolver sus propios problemas. Nosotros, hace 2 días atrás, presentamos a la excelentísima Corte Suprema al Pleno que aplicara constitucionalmente, ¿cierto?, lo que aplicó con la ministra de Banco, que es abrir el cuaderno de remoción, ¿ya? Lo cual hasta ahora la Corte Suprema no ha hecho, ¿ya? Con antecedentes hechos y ciertos de degradación, ¿cierto?, de la independencia y la imparcialidad, pero además de la honra del Poder Judicial, la Corte Suprema no toma carta en el asunto. Nosotros, como organización, hicimos esta presentación. Hoy día me llegó la resolución del Pleno que se iba a ver, no hoy día, pero seguramente se va a ver el próximo lunes, pero esto implica que efectivamente la Corte Suprema lamentablemente está actuando en forma reactiva y no propositiva. Y el Congreso Nacional, por suerte y mediante, ¿cierto?, ha tomado también, ¿cierto?, carta del asunto y ha podido, ¿cierto?, establecer y remover algunos ministros que incluso ahora se van conociendo detalles, ¿cierto?, de la corrupción profunda que existe en el Poder Judicial. Yo creo que esto no es una cacería de brujas, quiero insistir en eso. Hay ministros sumamente probos. La mayoría de los jueces y los funcionarios del Poder Judicial tienen una probidad intachable, pero lamentablemente hay ministros, jueces o funcionarios que no cumplen este rol. Y no cumplir este rol significa sacarlo de este Poder Judicial. Porque además el Poder Judicial tiene, y acá los profesores lo señalaban, una misión importante y real para la democracia, para la estabilidad democrática y además para la paz social. Y el Estado de Derecho se ve perjudicado no solamente por el caso de corrupción del Poder Judicial, sino que además se ve perjudicado por favorecer intereses tanto personales o de grupos de personas. Yo quiero dejar hecha la presentación a la comisión, si me lo permiten, para enviarlo por correo. Yo establecí varios puntos de por qué efectivamente el ministro Sempertegui debe ser acusado, entre esas, porque no se puede acusar por prevaricación, ¿ya? Hay una norma en el Código Orgánico de Tribunales, que es la 324, si me permiten la puedo citar, dice: el cohecho, la inobservancia en materia sustancial de las leyes que le arreglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia en general, y toda prevaricación grave a infracción de cualquier deber de las leyes que impone a los jueces, los deja sujetos al castigo que corresponda, según la naturaleza y gravedad del delito, con arreglo establecido en el Código Penal. El inciso segundo dice: esta disposición no es aplicable a los ministros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, ni en cuanto a la denegación torcida de la Administración de Justicia. Yo quiero dejar establecido esto porque yo sé que en esta comisión no es parte, ¿cierto?, de poder analizar leyes que puedan, o modificaciones, ¿cierto?, de código y leyes y constitucionales también que puedan establecer probidad administrativa en el Poder Judicial, pero yo creo que esta es una de las normas que hay que cambiar. Creo que nosotros tenemos que trabajar, además, los trabajadores del Poder Judicial, el Congreso, los profesores, las universidades, en hacer un sistema robusto de probidad administrativa en el Poder Judicial, así como en el sistema de nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo, por su presentación. Ofrezco la palabra para preguntas, comentarios. Diputado Manucheri. Gracias. Solamente un comentario respecto a lo que señala don Marcelo. Yo creo que es muy relevante el mencionar y el decirlo con mucho énfasis que la mayoría de la gente que trabaja en el Poder Judicial es gente honesta. Esto no es como Chile aún, no es de los países en donde la gente que va a hacer un trámite en el Poder Judicial o en cualquier institución sabe que tiene que ir un billete abajo del escrito. Eso no sucede en Chile. Y yo creo que es una señal importante porque yo he conversado con mucha gente del Poder Judicial que se siente, que sabe la diferencia entre aquel que puede haber hecho una llamada a alguien, algún político, a alguien para dentro del sistema poder ser nombrado, a muy distinto al que está recibiendo una coima o aquel que está evidentemente participando en una red para poder blindar a políticos corruptos, empresarios corruptos, para sacar a delincuentes, de la manera que la verdad es que nosotros estamos viendo en estos casos.
Y por tanto quiero solamente reiterar eso porque creo que es importante, porque a veces la gente tiende a pensar que todas las instituciones están destruidas. Nosotros estamos en un punto que creo que es importante, y por eso es tan importante las señales que se envían, porque las señales políticas que se envían tienen que ser tajantes en el sentido de que no se puede tolerar en el Poder Judicial la presencia de actos de corrupción, porque finalmente los países que la corrupción penetra en instituciones a cargo de la justicia, ya sea en sus tribunales, en sus fiscalías, en sus policías, son países que la verdad no tienen vuelta atrás, y son países que el Estado termina siendo destruido y la gente honesta termina arrancando esos países o muerta. Entonces, indudablemente, nosotros creemos que la importancia justamente de lo que radica este tipo de acciones son muy relevantes. ¿Y por qué también se impulsan estas acciones? Creo que justamente es entendiendo que existe la convicción de aquellos que presentamos esta acusación constitucional, como la hicimos en los otros casos también, de actos de corrupción. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber que no esperar el resultado, porque claro, que puede decir, oye, ¿por qué no esperan el resultado de la investigación penal? El tema de fondo es que si nosotros tenemos la convicción que hay actos de corrupción, nosotros tenemos la obligación de ejercer nuestra potestad política para que esas personas nos sigan dictando justicia en Chile. Porque un juicio penal puede demorarse 2, 3, 4, 5 años. Entonces, evidentemente, como son cargos nombrados por el poder político tiene la misma facultad de considerar que esas personas han abandonado su deber y poder sacarlos de ese cargo. Y eso es lo que nosotros estamos hoy día ejerciendo. Muchas gracias, diputado Manucheri. Ofrezco la palabra para consultas, comentarios. Quizás los invitados quisieran aportar algo nuevo. Diputada Chicardini. Sí, Presidenta, quizás también reforzar un poco lo que plantea el diputado Manucheri. Agradecemos a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Creo que acá lo que se ha impulsado desde el Congreso tiene que ver con contribuir a la limpieza de una institucionalidad que representa con mucha fuerza lo que es la democracia viva en nuestro país. Cuando se instala la duda, la suspicacia, se daña la fe pública, pero también la credibilidad de nuestras instituciones, pero también afecta profundamente nuestra democracia. Y muy bien usted lo decía, Presidenta, por su intermedio, que hay aspectos en la legislación que también hay que modificar. Y creo que este Congreso ha dado señales de que queremos ir por ese camino. Siempre las crisis se deben transformar en una oportunidad, pero acá no cabe ninguna duda que hay una situación que hay que abordar de todos los frentes, tanto desde la justicia como también desde el Congreso Nacional con las atribuciones que nos entrega la propia Constitución. Porque ese mito urbano que probablemente ustedes también han escuchado, pero a nosotros, desde que yo tengo uso de razón, estaba muy latente en el ambiente de que había justicias para ricos y para pobres, o que había justicia para algunos e impunidad para otros, o que los poderosos se la llevaban pelá, como dice, ¿no es cierto?, el dicho chileno. Y yo creo que ese mito urbano nunca fue mito. Yo creo que estos casos que han quedado en evidencia, que probablemente es una de las crisis de corrupción más graves e históricas, conocidas, ¿no es cierto?, en nuestro país, en el Poder Judicial, ha dado cuenta que se acerca mucho a la realidad. Y le hace un tremendo daño a nuestra sociedad y a nuestro país, y yo creo que esa ha sido nuestra intención. Pero también es cierto que hay un grupo importante de trabajadores, de jueces, de fiscales que cumplen su labor y que han cumplido con responsabilidad y seriedad lo que mandata la ley, y han sido probos y han dado demostraciones de la transparencia y cómo también se tiene que implementar sus tareas desde los procedimientos que dan garantías. Pero también hay otros que han generado un daño y finalmente se genera un manto de dudas a la mayoría. Y yo creo que también la intención es precisamente hacer ese despeje y poder también dar la tranquilidad y la seguridad a los chilenos y chilenas que
la justicia debe funcionar como corresponde. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Chicardini. Diputado Cosme Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, es evidente que después de los antecedentes que han ocurrido, sobre todo de las últimas, diría, reportajes en la ciudadanía, se ha ido dando cuenta de la crisis que está el Poder Judicial. Y frente a ese escenario, me gustaría plantear cuál es la mirada de alguno de ustedes con respecto a que por qué hasta el momento no hay un cuaderno de remoción de parte de la Corte Suprema. Eso, presidenta. Gracias. ¿O por qué se ha demorado tanto? ¿O por qué no han actuado con celeridad? Lo que yo entiendo, diputado Mellado, es que hay y lo que ha informado la Corte Suprema de esta comisión, es que hoy día hay un sumario administrativo en curso, y ese sumario administrativo puede entregar la recomendación de abrir un cuaderno de remoción. Pero mientras, por lo que entiendo, sí, estamos en el proceso del sumario administrativo. Don Marcelo. Sí, muchas gracias. La pregunta es relevante porque la remoción puede ir por dos vías, ¿ya? Y eso está establecido también en la Corte Suprema, y con el caso de la ex ministra de Banco es patente. Uno, efectivamente, es la vía administrativa, o sea, el sumario, ¿cierto?, en la cual la máxima sanción es 4 meses sin goce de sueldo. Y eso implica la apertura de un cuaderno de remoción. ¿Perfecto? Entre mayor la sanción, implica también la remoción de un funcionario del Poder Judicial, hablando genéricamente, ¿cierto?, entre jueces y los que están. La otra vía es la vía constitucional que tiene la Corte Suprema, en el artículo 80, que le permite a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción sin esperar el sumario administrativo. Y eso lo vimos patente en la ministra de Banco. Acuérdense que al ministro de Banco se le hace el cuaderno de remoción antes de que termine el sumario administrativo, ¿ya? Y de hecho más, coincide en que la remueven una semana antes de que se viera la acusación constitucional en el Congreso. Por lo tanto, y aquí yo voy a ser preciso y claro, no hay justificación alguna de por qué la Corte Suprema no ha abierto un cuaderno de remoción. Y por eso es que nosotros lo pedimos hace 2 días atrás y estamos esperando respuesta. Ahora, eso no implica de que la Corte Suprema aplique el cuaderno de remoción de acuerdo al artículo 80, inhiba la acusación constitucional, porque son 2 vías distintas, ¿ya? Porque si bien son 2 remociones por vía constitucional, son 2 órganos distintos, ¿cierto?, que la pueden revisar, ¿cierto?, y pueden emitir su pronunciamiento. Sí. Muchas gracias, Marcelo. Diputado Manucheri. No, solamente creo que lo que pone sobre la mesa el diputado Cosme Mellado es muy oportuno, porque yo creo que esta es la gran prueba de fuego que tiene el Poder Judicial, porque evidentemente tienen que juzgar a gente por la cual pudiese tener mucho agradecimiento en su vida. Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto por las escuchas telefónicas al OS7 es que muchas de esas decisiones, en el caso, de, por ejemplo, de lo que aconteció con Antonio Ulloa, en donde evidentemente estaban todos los antecedentes para que Antonio Ulloa saliera del Poder Judicial, operó una red en donde lo que se sopesó no fue el derecho, sino lo que se sopesó fueron los llamados por teléfono para influir en el comportamiento de determinados miembros de la Corte Suprema. Y esto no es una opinión, es material que ha salido a propósito de las propias escuchas telefónicas, en donde también ha estado mencionado justamente por ese caso el ministro Sempirtegui. No es parte de esta acusación constitucional, pero él ha estado mencionado en esta situación. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que también va a ser una prueba de fuego, porque el fiscal judicial de la Suprema, el señor Jorge Pizarro, es una persona que fue nombrada por el señor Sempirtegui, con el voto de él, y que además tienen una cercanía desde La Serena, trabajaban juntos en La Serena. Entonces, evidentemente, creo que va a ser una prueba de fuego y que hay que estar muy atentos a que lo que ahí acontezca sean situaciones que sean conforme al derecho y no conforme a redes de presión. Muchas gracias, diputado Manucheri. Profesor Álvaro, ¿querías hacer uso de la palabra? Muchas gracias, presidente. Y muy brevemente, pero no puedo perder la oportunidad que el diputado Cosme Mellado nos otorga.
se pueden hacer muchas aproximaciones a una respuesta, y desde el punto de vista sociológico, que no es menor también, en los sistemas en que la cabeza del Poder Judicial son tribunales colegiados, hay una suerte de cultura de tribunal colegiado, y para no extenderme, queda abierta el camino de la solución institucional, que es la reforma constitucional que separe la función jurisdiccional de la función disciplinaria. Pruebas al canto es que el mantener en la Corte Suprema todas esas potestades normativas e incluso la de definir los procedimientos, como las potestades de dictar autos acordados, y además la facultad o la potestad disciplinaria, implica que estas situaciones sean de muy común ocurrencia, porque un tribunal colegiado toma decisiones en forma lenta, hay un espíritu de cuerpo, hay una serie de circunstancias que la literatura ha destacado, y por eso lo más sano, los países donde esto funciona mejor, es donde los tribunales superiores de justicia no tienen la potestad disciplinaria. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Necesito tomar algunos acuerdos y estoy sin quórum, así que voy a suspender 5 minutos para que lleguen los otros diputados para que podamos tomar los acuerdos. Suspendemos 5 minutos. Se reanuda la sesión. Quisiera tomar el siguiente acuerdo, si lo tienen a bien. Hoy es el último día de exposiciones, de acuerdo a lo que habíamos acordado. Y quisiera proponerles el siguiente calendario. El día martes, citar de, igual como lo hemos estado haciendo ahora, de 10:30 a 12:30. De 10:30 a 12:30 para recibir al acusado o a su representante para que exponga la contestación. Y luego el mismo día, citar de 3:30 a 5:30 para que votemos. El mismo día martes. Martes 9. El lunes es feriado, por eso no estamos citando el lunes. Martes en la mañana recibimos al acusado y en la tarde lo votamos. Y después tendríamos cuántos días para evacuar el informe y votarlo en sala. La idea es despachar el informe el mismo martes. Sí, el secretario dice que está trabajando todos los días en el informe. Exacto. ¿Cuántas horas son para que podamos votarlo en sala? Podríamos votarlo el día miércoles. Al día siguiente, claro. Sala sería el día... Yo hablé con el presidente de la Cámara y él me dijo que si lo despachábamos el martes podía citar el miércoles para que no haya problema con como hay que votar el día domingo, para que los parlamentarios no tengan problemas para llegar a sus regiones. Presidenta, una Sí, consulta. diputado Melló. Sí, con respecto al tema del procedimiento que usted plantea de citar, ¿es citar o invitar al acusado? La ley dice citar. ¿Y qué, Presidenta? Disculpe, ¿Se sí. cita o se invita al Se cita. Se cita. ¿Y si no asiste? Procedemos en rebeldía. Perfecto, es que tenía que... Sí, procedemos en Perfecto, rebeldía gracias. y votamos sin su contestación. Sin su defensa. Claro, en rebeldía. Pero sí, deme un segundo que el diputado Carter creo que va a querer hacer alguna acotación. ¿No? Ya. Acordado entonces. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.